Evangelio según Lucas, capítulo 9, leeremos en el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los ángeles, de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo que vamos a considerar en esta tarde, de los primeros versículos 18 al 22, es una especie de introducción a lo que nos va a decir en los siguientes versículos. Lo que podemos ver en un principio es, como siempre solía hacer nuestro Señor Jesús, hacer una pregunta, cuestionar a los discípulos. Y dependiendo de esa respuesta que pudiera dar la gente, en este caso los discípulos, el Señor traer una enseñanza más importante. Aun cuando nosotros vamos a centrarnos en esta tarde en las primeras líneas, es decir, la pregunta, la respuesta que hace nuestro Señor, tener en cuenta que lo principal serán de nuestras responsabilidades que habían de venir después de lo que está diciendo al pueblo de Israel. El Señor Jesús está orando, como solía hacer también en un lugar aparte. Imaginamos que los discípulos le dejaban un poco a un lado para que él pudiera sus oraciones, le acompañaban también de cierta forma, pero algo tiene que ver la oración de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, esa comunicación. Recordar que nuestro Señor Jesús no hace rezos al Padre, sino que habla con el Padre. Y tenemos algunos ejemplos de oraciones profundas que hace nuestro Señor. Pero algo le motiva o algo le mueve, que quiere buscar hacer una pregunta como la que hace a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Claro, la primera cuestión que nos surge a nosotros es: ¿tiene necesidad Jesús de preguntar qué es lo que opinaba y qué es lo que entendía la gente? Cuando en otros lugares, por ejemplo, en el versículo 47 de este nuestro mismo texto, nos dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, es decir, el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos, en el capítulo 11 nos va a decir algo parecido. El Señor no tiene secretos. Jesús sabía lo que la gente pensaba o deseaba o sentía cuando estaban a su alrededor. Aun cuando Él es plena, total, absolutamente humano, también sigue siendo divino. Lo que nuestro Señor Jesús no disfrutó aquí en la tierra como siervo fue de su gloria y de su majestad, pero no de su divinidad. Y por tanto, Él podría saber lo que la gente podría estar pensando o analizando acerca del Señor Jesús. Así que la motivación que Jesús
tiene al hacer la pregunta a los discípulos acerca de la gente no es para descubrir algo que Jesús no supiera, sino para motivar a los discípulos a algo que pudiera ser importante o esencial para ellos, esencial, por tanto, también para nosotros. En esta tarde yo os puedo preguntar a vosotros de la misma forma, ¿qué pensáis? ¿Qué dice la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y aun cuando un mero o superficial análisis de la sociedad sabemos lo que la gente opina acerca del Señor Jesús, no nos debemos de quedar con esto, simplemente un análisis estadístico de opiniones acerca de Jesús, sino qué es lo que eso significa o puede significar para ti en esta tarde. Quería hacer pensar. Y esta pregunta que nosotros tenemos aquí y las respuestas quieren hacerte a ti pensar. Y me gustaría no simplemente que tuvieras una especie de emoción o sentimiento acerca del Señor Jesucristo, sino que pienses acerca del Señor Jesucristo. Que puedas llegar a la conclusión acertada y adecuada de quién es este hombre del que tanto hablamos y a quien decimos que servimos. Porque aun cuando hay un solo Cristo, hay muchas ideas acerca de Cristo. No podemos decir que Jesús fueran muchos, es uno, pero el concepto que tú puedes tener, como en aquellos tiempos tenían acerca de Jesús, puede ser errado o al menos limitado. Y esto es lo que nosotros tendríamos que descubrir o analizar en esta tarde. Hoy en día la gente puede pensar que el Señor Jesús es un mito. Tenemos muchos mitos. Invenciones de la imaginación o filosofía de los hombres acerca de Jesús o de otros personajes que realmente no existen. Me sorprende y me produce ironía y tristeza, por ejemplo, cuando viene el espíritu de la Navidad y la gente se emociona y se estremece y se le pone el vello de punta por un Papá Noel que se inventó el mercado. Y podemos llegar y decir cómo es que la gente puede llegar a tener como una realidad meros mitos e imaginaciones de los seres humanos y no llegar a un análisis. Bueno, pues también esto ocurre con el Señor Jesús. Gente que tiene cierto aprecio a un mito, a una idea que puede ser bonita para movernos a algunas buenas acciones. Claro, no todo el mundo se queda en un mito. Algunos van incluso a decir con toda claridad e intentan demostrar la inexistencia de Jesús, despreciando las muestras no solamente históricas que tenemos en las Escrituras, sino también fuera de las Escrituras. Tenemos que decir con claridad y con contundencia que nuestro Señor Jesús existió en realidad, fue un personaje histórico y hay evidencias más allá de este sagrado libro. Pero no solamente esto, sino que tenemos que llegar a preguntarnos si aquellos que consideran que es un mito o que es una mera idea, cuando en realidad hay pruebas de su existencia, es, por tanto, nuestro Señor Jesús un mero loco, fanático en la historia. ¿Fue alguien que estuvo engañado o que quiso engañar? ¿O lo que está diciendo es una realidad y lo que hizo es una conclusión histórica y gloriosa para el ser humano? Preguntémoslo. Si realmente existió el Señor Jesús, ¿a dónde eso nos debe de llevar y qué cosas nosotros deberíamos de considerar? No solamente es un personaje histórico y real que debería de movernos más allá de los meros mitos e invenciones que pueda tener la gente. Con el Señor Jesús, en el tiempo de Israel, estaba pasando algo parecido. El contexto es diferente, es religioso, pero cuando podían ver que Jesús hacía milagros y hacía señales y prodigios, no podían decir no vemos nada, esto no es real, esto no existe, estos son meros sueños.
podían ser testigos del poder a la hora de hablar. No ha habido hombre, dicen los escribas y estudiosos, que haya hablado como este hombre habla. Y no podían negar y cerrar los ojos ante los inmensos y sorprendentes milagros y señales que el Señor hacía. Cómo este hombre, qué poder, de dónde le viene, que es capaz a los elementos como el mar y la tormenta de frenarlo, y a los malos espíritus salir de los hombres, y a los ciegos dar la vista, o incluso a los muertos dar la vida. Por tanto, tenemos que hacernos algunas preguntas acerca de este hombre Jesús. Tenemos evidencias, tenemos señales a nuestro alrededor de algo prodigioso y extraordinario de él. El problema es que lo quieren pasar por su mente y su corazón, sus imaginaciones, y pueden llegar a conclusiones que están a medio camino de la verdad. Y ellos piensan, bueno, pues seguramente será Elías que ha venido otra vez, o el espíritu de Elías que se ha encarnado en una persona, cosas que la Escritura no puede demostrar, o puede decir que sea algún otro gran profeta del pasado, etc. Y ellos empiezan a cavilar y empiezan a intentar dar explicaciones a su manera y a su forma de lo que realmente la Escritura estaba indicando, o ellos mismos podían llegar a descubrir. Ninguno de vosotros, de los que está aquí, está lejos de la palabra de Dios. Todos tenéis las Escrituras y podéis leer acerca del Jesús desde el Antiguo Testamento, que se anunciaba ese Mesías ungido, enviado, hijo de David, que sería rey, el que tendría que cumplir una serie de profecías que les señalaban, o aquel que podemos ver en los evangelios, o aquel que pudiéramos descubrir enseñanzas de las cartas de los apóstoles y demás. Pero no podéis quedar ahí, no podéis sacar aquello que os interesa y dañar el contexto. Si el Jesús del que estamos hablando es un Jesús bíblico, tendremos que aceptar todo lo que la Biblia nos dice y hacia dónde nos lleva. Habría cosas que ellos podrían llegar a ignorar, los judíos en su tiempo. No podrían saber todo tipo de teología, doctrinas y conocimiento acerca de Jesús, pero vosotros sí. No hay ninguno de vosotros que tenga la excusa de la ignorancia. Si no sabéis es porque no queréis, porque la palabra de Dios es clara y precisa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos, incluso en su momento y en su tiempo, como incluso los judíos, si miráis en el capítulo 11, los fariseos o los líderes judíos, en el versículo 15 es demonio tiene. Si hace estas cosas es por el demonio. Y el Señor tiene que aclarar y decir, ¿acaso el diablo está dividido? ¿Va a ir a luchar en contra de sí mismo? Si yo he hecho espíritu de los demonios, ¿esto es por causa del poder de los demonios? Ser lógicos, pensemos. Si se nos está preguntando quién es Jesús, y estamos diciendo que Jesús es un personaje histórico que nos tiene que hacer preguntas a nosotros acerca de la realidad, de la enseñanza y la autoridad que Él tenía. Y si le podemos ver que hace prodigios y señales, estos prodigios y señales van a venir de su locura, van a venir de una posesión demoníaca, van a venir por alguna magia externa, por alguna energía fuera de nuestro planeta, o en realidad pudiera ser que este Jesús sea lo que dice ser y venga de donde Él dijo que venía. No tenemos autoridad para reinterpretar las Escrituras o amoldarlas a nuestras formas. Y lo mismo que puede estar ocurriendo con aquella gente, nos tiene que estar ocurriendo también para nosotros. Hoy en día podemos encontrar al Señor Jesús que se le venera incluso en el Islam. El Islam también acepta el personaje de Jesús y también lo tienen en sus escritos y también le consideran un profeta. El problema es que lo consideren un profeta y se queden ahí
y lo puedan igualar, como estaban haciendo aquí, como cualquier profeta, alguno de los profetas que ha venido. Nuestro Señor Jesucristo, para el Islam, es simplemente un líder más espiritual, que puede tener algo de extraordinario, pero que es superado. No os engañéis. El Islam acepta de los evangelios lo que le interesa y lo que les conviene para su propia evolución religiosa y su espiritualidad. Hay otros en nuestra sociedad que puedan llegar a la conclusión y decir, quizá tú, no puedes negar que nuestro Señor Jesús es un maestro, como dicen muchos en filosofía, y poder coger sus enseñanzas, sus instrucciones y decir cómo edifica. ¿Cuántas veces habremos escuchado que gente nos dice acerca de Jesús, bueno, si siguiéramos sus enseñanzas, el mundo sería diferente? Y esto es una pena y es una debilidad, quizá incluso un engaño de Satanás. No podemos pensar simplemente en aceptar las enseñanzas del Señor Jesucristo, aun cuando sabemos que sus enseñanzas transformarían a muchas de las personas, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, no vino simplemente a hablar o a enseñar, vino a algo mucho más glorioso y más grande. Sus enseñanzas pueden ser repetidas por otros profetas y líderes religiosos. A veces tenemos el problema en las iglesias evangélicas de hablar de la bondad, de la misericordia, de las enseñanzas del Señor Jesús como si fuera simplemente una clase de ética que también lo pueden enseñar otras religiones, incluso el catolicismo. Pero nosotros no nos podemos conformar con que el Señor Jesucristo sea un maestro. No es meramente un profeta y no es meramente un maestro. Tiene que haber algo más acerca de Él y no podemos conformarnos en decir que cumple algunas de las cosas hermosas de las Escrituras o que nos trae algunas de las enseñanzas hermosas de la palabra de Dios. Tendremos que ir más allá. Si tú en esta tarde puedes terminar en esta reunión y pensar, llevarte contigo una idea limitada del Señor Jesucristo, tu camino espiritual al cielo será corto. No te va a llevar al cielo los milagros de Jesús, no te va a llevar al cielo las enseñanzas de Jesús. Y por mucho que te esfuerces en cumplir, por ejemplo, las bienaventuranzas, no vas a dar un paso más lejos del infierno ni un paso más cerca del cielo, porque esto no es suficiente. Por eso, cuando nos encontramos aquí, de las diferentes ideas, no simplemente pudieran estar repitiéndose en el tiempo del Señor Jesús, ¿quién dice a la gente que soy?, sino que lo podemos ver de una manera u otra también en la sociedad en la que estamos viviendo. Y nos encontraremos con el Jesús del folclore y de las tradiciones, el Jesús del entretenimiento, superficialidad, el del niño débil que necesita a su madre, el de aquel que sufre y llora porque le gustaría ver cambios en la sociedad, o podemos ver aquel que se siente frustrado en algunos momentos y circunstancias o que tiene que buscar fuerzas mágicas en algún otro lugar. Este Jesús no es el nuestro. Es el Jesús de la sociedad, el Jesús de las religiones, el Jesús de la invención. Entonces, nuestro Señor Jesús hace una siguiente pregunta. Vale, esto es lo que la gente dice, que puede ser Juan, el que ha sido muerto, que puede ser Elías, el profeta de la antigüedad, o cualquier otro profeta. Bien, pero ahora hagámonos esta pregunta. El Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es este Jesús que veis y tocáis para vosotros? Si miramos en los diferentes evangelios, podemos ver que hay ciertos matices y ciertas diferencias. En el Evangelio de Mateo nos dice que Él es el Hijo de Dios. No solamente es el Cristo, sino el Cristo, Hijo de Dios. O nos dice también algo parecido, diferente, a la misma vez, el Evangelio de Juan, en otro contexto del capítulo 6.
La idea que se está planteando es, a ver, vosotros los discípulos que estáis conmigo, ¿a qué conclusión habéis llegado ante todo lo que habéis oído y lo que habéis visto? ¿Qué es la conclusión que vosotros tenéis al analizar todo lo que se dice de mí? Recordar que entraba a las sinagogas hablando de los libros proféticos como Isaías. ¿Qué es lo que la Biblia dice de mí, vosotros? No es simplemente que podáis repetir, bueno, pues tú eres un hombre extraordinario que hace milagros, eres un maestro sublime, tus enseñanzas son poderosas y tienes algo de las profecías del Antiguo Testamento porque podemos ver que Juan el Bautista lo anunciaba. Pero esto no es suficiente. Y entonces el apóstol Pedro, en el nombre de todos los demás, porque sería una confesión de los discípulos, Pedro el representante dice, tú eres el Cristo o el Cristo Hijo de Dios. Esto nos dice otro de los evangelios, no te lo ha revelado carne y sangre. Esto es algo diferente, es extraordinario. Claro, hoy en día cualquiera de vosotros lo puede decir, lo dice el Evangelio, lo habéis leído en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y decir, no, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el descendiente de David, ya. Pero no estamos hablando de que tú repitas como un papagayo lo que está diciendo las Escrituras. ¿De dónde te viene lo que te estás pensando, estás sintiendo? ¿Es esto una confesión? Porque lo que nuestro Señor Jesucristo está buscando de los discípulos es que ellos confiesen, hagan realidad lo que están viendo y lo que están descubriendo. No solamente que el Señor Jesús es el cumplimiento de las profecías y de los símbolos y de todo el carácter y voluntad de Dios en el Antiguo Testamento para Él, sino que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser algo más. ¿Quién es el Cristo en el Antiguo Testamento? Sino aquel que ha venido a salvar y ser redentor de su pueblo. Lo que Pedro está confesando es que ahora sabemos que tú no solamente haces milagros y enseñas cosas, sino que has venido a ser redentor, a ser el mensajero de Dios para con su pueblo. Claro está que algunos confundían y pensaban que el Señor Jesús sería salvador del Imperio Romano. Pero los discípulos y aquellos que estaban íntimamente con Él y descubrieron como los primeros discípulos que eran ellos decir, no, tú eres el ungido de Dios que ha venido a salvar al pueblo de sus pecados. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cristo. En esta tarde tú tienes que hacer esta consideración. El Señor Jesús te puede estar preguntando qué es lo que ves acerca de Jesús en la sociedad y en el mundo. Bien, después de responder a estas preguntas, hay una pregunta más íntima, más personal. Quizá yo ni siquiera sea capaz de hacerte esta pregunta tan personal en esta hora y de manera pública, pero es algo que te tengo que preguntar para que luego tú en casa analices con todo el cuidado y toda la exigencia espiritual según el estado de tu alma. ¿Para qué ha venido Cristo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que significa que Cristo sea el Cristo, el ungido, el enviado, el escogido de Dios en tu caso? No puedes conformarte con menos y por tanto tienes que tratar con profundidad en dar la respuesta adecuada, no simplemente con tus labios, sino también con tu corazón y con tu mente. De verdad, Jesús que vemos en los evangelios es tu Cristo, el Cristo de Dios, por tu causa. Y no solamente que tú puedas decir que es el Cristo para ti, sino que es el Cristo de las Escrituras. Nosotros entendemos y conocemos la palabra y el concepto Cristo porque lo encontramos en las Escrituras. Al momento que estamos confesando y aceptando a Jesús como el Cristo de Dios, estamos aceptando el Cristo de la palabra de Dios. No puedes ir a tu casa
coger un libro en blanco como si fuera de tu propio corazón y escribir acerca de Cristo todo lo que tú te imaginas, todo lo que tú te inventas o todo lo que tú escuchas en el mundo a tu alrededor. No puedes buscar nada en blanco. Tienes que buscar al Cristo que ya está revelado, el Cristo que tenemos en la palabra de Dios. Y cuando descubras quién es el Señor Jesucristo, lo aceptes con todas sus consecuencias. Esto es lo que nos está exigiendo la palabra de Dios. Creer en Él con toda la fuerza, con toda la mente, todo el corazón, todo el alma. Y ponerte y rendirte a Él para que Él haga todo lo que considere por medio de su Espíritu en tu vida ahora y por siempre. Cuando Pedro confiesa en el nombre de los discípulos que Jesús es el Cristo de Dios, no simplemente está dando una fórmula escrita repetitiva como si fuera un poema o una mera doctrina teológica, sino que está haciendo una confesión pública. En otro momento, en otro lugar, Pedro dice, si tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Cuando el Señor Jesús ve que muchos le están abandonando y le están dejando en el Evangelio de Juan, el Señor se acerca una vez más con de esas preguntas profundas que entran en las entrañas y les dice, ¿queréis marchar también vosotros? Tenéis oportunidad de hacerlo. ¿Queréis también marcharos? Y una vez más, Pedro, en nombre de todos los discípulos que estaban con él, dice, vale, ahora sabemos, ahora entendemos a quién iremos. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde podemos estar mejor? ¿Es esta tu convicción? Cuando tú descubres que Jesús es el Cristo, el enviado, el escogido, el Redentor, ¿tienes otro lugar donde ir? ¿Tienes otro nombre que escoger? ¿Tienes cosas mejores que tratar? ¿Acaso no podemos entender y descubrir que ya no hay lugar y no hay persona y no hay esperanza, no hay camino? No hay senda para salvarnos sino nuestro Señor Jesucristo, ahora y por siempre. Es el Cristo de la Escritura, el Cristo bíblico, y es el Cristo de la fe. Si crees que Jesús es tu Salvador, el enviado por el Padre, has comenzado en el buen camino. Pero nuestro Señor no se queda aquí. Puede haber dicho, como nos dice otro evangelio, muy bien, has dado una buena respuesta, esto es lo que te muestra que estás en el buen camino, sigamos con la tarea de evangelización y extensión del reino. No, el Señor Jesucristo dice, vale, ahora que lo sabéis, no se lo digáis a nadie. Y se lo encargó de manera rigurosa. Nuestro Señor Jesús tenía sorpresas constantemente con respecto a ellos y con respecto a nosotros. No es únicamente que nosotros vayamos a repetir o a repartir folletos diciendo Jesús es el Cristo, cuando esto no va a significar nada en absoluto a la sociedad en la que estamos viviendo. Nos hace falta llegar a comprender algo más. Lo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos que Él es el Cristo de Dios, o el Cristo, el Hijo de Dios, es que tiene que haber algo mucho más profundo que tenemos que llegar a entender y que tenemos que llegar a comprender. Por eso, el Señor Jesús le dice, vale, esta confesión es verdadera, te pone en el buen camino Pedro y los discípulos, pero tenéis que profundizar en algo más que es importante y que es crucial a la hora de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos, por tanto, en los siguientes versículos. Dice versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, etcétera, etcétera. No nos podemos conformar con pensar que el Señor Jesús es el Cristo. Tenemos que indagar en esa verdad. Y tú lo necesitas hacer, seas creyente o no seas creyente. Puedes llegar y decir, vale,
todo lo que decía la Escritura se cumple, el Señor Jesucristo lo tiene y además Él trae enseñanza profunda para mi vida que me pueden traer una transformación muy grande para mí y ha hecho milagros poderosos que puede repetir en cualquier momento. Pero veréis, lo esencial de nuestro Señor Jesucristo no son estas cosas. No, Pedro no podía conformarse con decir que es meramente el Cristo y tenía que profundizar en una verdad mucho más profunda y que va a producir todo lo que hay alrededor. Jesús en varias ocasiones, suponemos que aquí la está diciendo al menos en el Evangelio como en 3 ocasiones, pero que lo repetiría en muchos lugares, dice: yo he venido para sufrir en Jerusalén y morir por muchos y resucitar al tercer día. Y los discípulos lo entendían a medias. Sabían lo que pudiera ser la muerte, entendían acerca de la resurrección de los muertos y suponemos que habría mucha confusión porque estaban extrañados cuando nuestro Señor Jesucristo murió, pero nuestro Señor Jesús les estaba diciendo: bien, ahora que habéis confesado que yo soy el Cristo y que esto no viene meramente por un conocimiento de alrededor, sino algo mucho más profundo, tendréis que daros cuenta que lo importante y lo crucial es la razón primaria, primera, que yo he venido a este mundo, a morir por vosotros en la cruz y resucitar al tercer día. Las palabras que está trayendo Jesús en este versículo 22 y que se repiten en varias ocasiones y que lo podemos ver en otros evangelios, está hablando acerca del Calvario y está hablando acerca de la muerte como una predicción. Es decir, algo que no ha ocurrido y que va a ocurrir. Pensemos por un momento. Veréis, la muerte del Señor Jesucristo no fue algo accidental. Él estaba haciendo su obra y de pronto le dio un infarto, o lo cogieron preso y lo mataron, y que él quería escapar y que no podía, o que fue realmente una decisión de los hombres. No vayáis por ese camino. Nuestro Señor Jesucristo no vino y tropezó con una realidad cruda y terrible acerca de Él. No, antes de que nada ocurriera, nuestro Señor Jesucristo dice: esto tiene que ocurrir. Y va a ocurrir de esta forma. Ya en algún momento hemos hablado que no es una decisión propia de los líderes religiosos, no es una planificación humana la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue una planificación divina. Es decir, lo que estamos viendo o escuchando en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo es que la muerte suya y de Jesús estaba planificada, no fue una frustración de su obra. Él, nuestro Señor Jesús, podía haber frenado en cualquier momento y en cualquier instante su muerte. Podía haber dicho: no es el momento y no es la forma. En algún instante lo quisieron apedrear y el Señor tranquilamente cruzó en medio de ellos y nada pudieron hacer. Quisieron forzarle a hacer algo y simplemente Él dijo no y se apartó a otros lugares, porque Él tenía planificada, de la misma manera que lo había recibido el Padre, el momento y la forma, porque también tenía la razón para poder hacerlo. No miremos al Señor Jesús como un mártir. Tenemos que mirar al Señor Jesús en su muerte como un sacrificio voluntario por causa de su pueblo. Para que esto sea posible, que nuestro Señor Jesucristo está anunciando su muerte en Jerusalén, ya muy cercana. No estaba hablando simplemente tengo que ir allí y morir, como si yo me fuera a crucificar o que si yo me fuera a entregar como algunos pobres mártires en el tiempo de los romanos se entregaban voluntariamente a poder morir en el martirio en medio del circo romano. No, nuestro Señor Jesucristo no actuaba de esta forma. Tenía que haber un rechazo, tenía que haber un juicio, tenía que haber una valoración pública. Por eso empieza
fijaros bien, es necesario, tiene que ocurrir, es inevitable que el Hijo del Hombre, es decir, el Cristo que vosotros estáis hablando, padezca muchas cosas. Porque la muerte del Señor Jesucristo no fue un instante o unas horas clavado en una cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo vino ante el desgaste terrible a ver un pueblo en pecado como el suyo. Por eso Él mismo en la hora de la oración lloraba y oraba y sudaba gotas de sangre. ¿Cómo fue todo el dolor que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo en el momento de ir a la cruz? Nos dice que los líderes religiosos, que son los que dirigen la espiritualidad del pueblo, lo rechazaron. Y que los escribas, que tendrían que conocer todas las escrituras, le negaron. Y como no pudieron encontrar nada posible y verdadero para acusarle, inventaron acusaciones sin ningún tipo de investigación. ¿Cómo que en 3 días vas a destruir el templo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Vas a acabar con todo esto? Cuando habían escuchado multitud de veces que el Señor Jesucristo no hablaba del templo, sino de su propio cuerpo. Una mera, sencilla investigación habría hecho ver posible que nuestro Señor Jesucristo no era culpable de ninguna muerte y no haber muerto. Pero no es esto lo que el Señor Jesús estaba buscando. Estaba golpeando el rostro de las conciencias de la gente que estaba a su alrededor. Su muerte está planificada y tenía que haber sido rechazados por todos. Porque lo que estaban rechazándolo como los líderes espirituales o lo estaban rechazando como los estudiosos de las Escrituras, estaban mostrando que hay alguien más que le estaba rechazando y que le estaba abandonando. Dios mío, dice el Señor Jesucristo en cierto momento, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor Jesucristo dice que para esto ha venido. Que esta es la razón de su ser aquí, en la tierra, en el mundo. Porque su rechazo por los líderes, su maltrato, su sufrimiento, su sangre vertida en la cruz, el desprecio, el abandono por todos, incluso el abandono del Padre por causa de llevar su pecado, es para nuestra salvación, para la tuya, para que tú lo consideres. Piensa en el nombre del Señor a la luz de las Escrituras. No te conformes con un Cristo superficial, pequeño, inventado por los hombres. Ve al Cristo de las Escrituras. Descubre y confiesa de verdad que Cristo es el Hijo de Dios, Salvador, el ungido para todos nosotros. En otras palabras, no tenemos evangelio sin Cristo. No hay buena noticia si no tenemos a Cristo. Y no tenemos al Cristo que nos salva si no tenemos a un Cristo que muere. Podemos adornarle, podemos ponerle hábitos, podemos imaginar lo que queramos, pero necesitas que Cristo muera en la cruz por tus pecados. Y que después que Él haya muerto cargando por tus pecados, tú lo puedas ver, lo puedas entender, lo puedas aceptar y puedas encontrar un cambio completo en tu vida. Si bien no hay evangelio sin Cristo y no hay un Cristo bíblico sin muerte, tenemos que dar un paso más. Y tenemos que llegar a la conclusión más extraordinaria y sorprendente. Se recordará el próximo domingo una vez más, aun cuando sea de una manera ritual, y Cristo resucitará al tercer día. Uno podría imaginar en esta hora, cuando estamos haciendo un análisis profundo, espero que no sea demasiado profundo para que no lo entiendas, estamos haciendo un análisis acerca de Cristo y la necesidad de que Él muera. Y podríamos llegar y decir, bueno, al final estas cosas ocurren.
ocurren desgracias y al final muere. Y puede ser que incluso Cristo lo pudiera estar planificando. Pero ¿qué hacemos con la resurrección? ¿Podría nuestro Señor Jesucristo planificar su muerte y resurrección si no fuera más de lo que nuestros ojos pudieran ver y nuestros oídos pudieran oír? Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida, y aun cuando le quiten la vida o la ofrezca voluntariamente, como podemos ver en el libro de Hechos, Él sigue siendo el autor de la vida y la muerte no podía retenerle. Y entonces nosotros descubrimos que el Cristo de la fe y el Cristo de las Escrituras es mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. No solamente es que ha venido para que nosotros le podamos confesar y que se ha dejado clavar en una cruz por causa de nuestros delitos y nuestros pecados, sino que además Él ha resucitado para que con su resurrección nos arrastre a nosotros para su gloria y su propia majestad. Nosotros proclamamos y anunciamos que nuestro Señor Jesucristo fue profetizado en las Escrituras, que caminó entre los hombres por cerca de 3 años, que caminó hasta Jerusalén y que fue crucificado después de haber sido despreciado por los hombres, que fue enterrado en una tumba nueva, pero al que el tercer día el Señor resucitó. Y por tanto sigue haciendo una obra gloriosa en el cielo, intercediendo por los suyos. ¿Qué vas a hacer con esta información? Si todo esto que yo estoy diciendo y que se puede demostrar en las Escrituras, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que tu vida sea igual de corriente y común? ¿O vas a buscar que haya una verdadera y total transformación en tu vida? ¿Cómo puedes hacer que tu vida sea como el resto cuando sabes lo que está ocurriendo y lo que se está enseñando? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que implicar para ti? ¿Qué cambios va a traer la venida y muerte del Cristo de Dios en tu lugar? Cuando meditamos en todo lo que ha significado tus sucios y múltiples pecados en tu vida, tendremos que dar un valor importante a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha significado todo esto? El que tú hayas sido envidioso, egoísta, inmoral, mal hablado, etcétera, cuando tú has hecho cosas que te avergüenzan de traer de manera pública, pero que sabes que están ahí, en tu corazón. Todo eso ha tenido que causar que el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, viniera a este mundo para caminar libremente hasta la muerte y muerte de cruz por causa de tus pecados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo significó algo que no podemos llegar a comprender en toda su esencia. Él fue separado del Padre, con el cual tenía comunión por toda la eternidad. El que es santo y el que es puro y el que es limpio, el creador, el autor de la vida, de la creación, tuvo que experimentar el abandono del Padre. A la misma vez, esto es de los misterios de las Escrituras, que nos dice, el Padre está satisfecho con el Hijo, se agrada de su Hijo en su obediencia. Y unos meses, unos años después, vemos que el Señor Jesucristo se siente abandonado. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El infierno de nuestro Señor Jesucristo no fue que vertió sangre por la cabeza, por las espinas, o por los golpes del látigo, o por los clavos de la cruz. Lo terrible de nuestro Señor Jesucristo es experimentar el infierno que tú merecías. Y Él, que fue santo y puro, tuvo que cargar sobre su mente y su cuerpo limpios de pecado, los pecados tuyos y míos. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz que nos está anunciando aquí, no es una muerte meramente física. Es una muerte profunda y extensa. Es poder experimentar durante 3 días el mismo infierno.
No podemos mirar ese martirio y esa muerte que se nos anuncia aquí sin que eso tenga un significado profundo en nuestras vidas. No salgas de este lugar, en el nombre del Señor te lo digo, de la misma manera que entraste. Sal de este lugar siendo consciente de lo que significa tener un Cristo como este. Y después, nuestro Señor Jesucristo nos indicará cómo debemos de actuar. Amén.